El 21 de febrero de 2020 ocurrió algo que nadie nos comunicó. Nuestros inmuebles fueron inscritos a nombre del Estado belga, pero esto se hizo sobre la base de un extracto de la sentencia, expedido por la Secretaría del Tribunal de Apelación de Amberes, sin ninguna notificación de la sentencia a nosotros. Y, sin embargo, ese extracto fue utilizado para la inscripción hipotecaria, solo que ese documento no contenía una transferencia clara y completa de la propiedad. Hablaba de una confiscación hasta el importe de determinadas cantidades, y aún así fue tramitado como si el Estado se hubiera convertido en propietario pleno. Pero entonces viene lo más extraño. La carta oficial de la Fiscalía General dirigida al Servicio Público Federal de Finanzas, Findomimo, está fechada el 15 de julio de 2020. En ella se solicita que se ejecute la confiscación hasta el importe correspondiente, pero en ese momento nuestros inmuebles ya habían sido inscritos a nombre del Estado belga casi 5 meses antes. ¿Sabía siquiera la Fiscalía que la inscripción ya se había realizado? ¿O se formalizó posteriormente algo que ya se había ejecutado meses antes? No sobre la base de esa carta oficial, no sobre la base de una solicitud visible del COI-BOCOGO, no sobre la base de una orden de ejecución separada del Ministerio Público. El único documento en el que visiblemente se apoya la inscripción es un extracto de la Secretaría del Tribunal de Apelación, pero un extracto de secretaría no es una orden de ejecución. El artículo 197 bis del Código de Instrucción Criminal establece que dicha inscripción se realiza a solicitud del Ministerio Público o del COI-BB. La jefa de servicio de la Secretaría del Tribunal de Apelación podía expedir un extracto, pero no podía sustituirlos. Y sin embargo, ese extracto fue utilizado como si fuera suficiente para poner 2 viviendas íntegramente a nombre del Estado belga, mientras que la propia sentencia solo hablaba de confiscación hasta el importe de determinadas cantidades, no de una transferencia completa de propiedad. Por ello, la inscripción es seriamente impugnable, porque no se respetó la cadena legal de ejecución. El pago del importe confiscado no estaba permitido y eso se puso por escrito de forma contundente. Vender y liquidar no estaba permitido. A un agente inmobiliario que intentó hacerlo se le advirtió por escrito: el Estado belga es propietario pleno y el agente actúa ilegalmente. Solo en 2024 recibimos una copia de la orden que la Fiscalía había enviado a la oficina hipotecaria. La Fiscalía lo había ordenado. ¿Y la oficina hipotecaria? No verificamos, ejecutamos. Pero en un Estado de Derecho debe existir un control. Ese control corresponde al Consejo de Estado en Bruselas, el máximo órgano jurisdiccional administrativo, la instancia que debe intervenir cuando la autoridad pública supera los límites de la ley. Y se había producido una inscripción ilegal de esos inmuebles por parte del Estado belga, ejecutada por la oficina hipotecaria. En 2 ocasiones se solicitó ese control al Consejo de Estado y, mientras tanto, la realidad se derrumbó. La casa siguió pudriéndose, el moho subió desde el sótano hasta la 3ª planta. Esto no era un detalle, era una situación de emergencia. Se presentaron fotografías, las pruebas estaban sobre la mesa y aún así el Consejo de Estado las desestimó, aunque era imposible ignorarlas. Sin urgencia, sin intervención. El Consejo de Estado miró y no hizo nada, y entre tanto ocurrió exactamente aquello sobre lo que habíamos advertido. La subasta siguió adelante, los inmuebles fueron vendidos, la propiedad fue transferida, nuevos ocupantes viven en ellos. Pero la pregunta central sigue sin respuesta. ¿Cómo pudo ING vender algo que jurídicamente ya estaba inscrito a nombre del Estado belga, mientras esa misma transferencia de propiedad estaba impugnada? ¿Y dónde está la graduación de créditos? ¿Dónde está la liquidación? ¿Dónde está el resumen de quién fue pagado, qué ocurrió con la hipoteca, qué ocurrió con las cantidades confiscadas y dónde quedó la plusvalía? 2 viviendas con un valor aproximado de 2,5 millones de euros. Una hipoteca de aproximadamente 400.000 euros. Una sentencia que hablaba de cantidades, no de una privación total sin liquidación. Y sin embargo, los inmuebles han desaparecido. Pero nadie muestra la liquidación financiera completa, nadie muestra la cadena legal. El Estado tomó la propiedad, ING llevó a cabo la subasta. El agente judicial notificó, el notario vendió, nadie muestra la proporcionalidad.
Esto ya no es un error, es un sistema que sigue ejecutando, incluso cuando la base está impugnada, un sistema en el que cada eslabón afirma que otro eslabón es responsable, mientras el resultado se vuelve irreversible. Las viviendas han desaparecido, la propiedad ha sido transferida, pero la cuestión jurídica sigue pendiente. ¿Quién tenía la competencia? ¿Quién controló y dónde quedó el dinero? Mientras tanto, el Estado belga aplica una nueva táctica. Cada paso ante el juez ya no se responde con un examen sustancial de los hechos, sino con un ataque contra quien se atreve a señalarlos. Cada vez que intentamos que se examinen nuestros derechos, no se mira lo que ha fallado, ni los documentos contradictorios ni la incoherencia jurídica, sino únicamente nuestra conducta como parte procesal. Se nos califica de litigar de forma temeraria y a esa calificación no le sigue un debate, sino una sanción de 10.000 euros para cada uno. Así, en el procedimiento del 22 de mayo de 2025 contra ING y el Estado belga, un total de 20.000 euros. Pero hay más. En el procedimiento de apelación contra la subasta, el juez considera también que aquí se ha litigado de forma temeraria. Sanciones: 7.500 euros concedidos a cada una de las tres partes, más otra multa de 2.500 euros. En total, se añaden otros 25.000 euros. Planteamos una pregunta fundamental. ¿Puede venderse una vivienda perteneciente a alguien que, según los registros, ya no es propietario? Y la respuesta que recibimos es una multa. Lo que aquí se castiga no es el abuso de derecho, sino el uso del derecho. Y entonces queda una pregunta que nadie parece atreverse ya a formular en voz alta. ¿Es esto litigación temeraria? ¿O es lo que ocurre cuando los ciudadanos siguen insistiendo en obtener una decisión sobre el fondo que se evita sistemáticamente? Cuando sacar a la luz documentos contradictorios se castiga con sanciones de 55.000 euros, la protección judicial deja de ser un derecho y se convierte en un instrumento de disuasión. No contra quien actuó mal, sino contra quien persiste. Lo más inquietante no es solo que los errores sigan existiendo, sino que el sistema aprende cómo quebrar económicamente a quienes los señalan. En ese momento, litigar deja de ser un derecho y se convierte en una apuesta, en la que quien intenta que se examinen sus derechos es castigado por hacerlo. Lo que hace que la situación sea aún más dolorosa es que todo esto ocurre mientras Bélgica está vinculada por tratados internacionales cuyo objetivo es precisamente evitar situaciones como esta, en particular para proteger a mi hija con discapacidad. En el procedimiento de desalojo iniciado por el Estado belga se designó, a través del Colegio de Abogados, a una abogada para mi hija con discapacidad. Este despacho de abogados, con oficinas en Ravels y Dessel, indicó tras la primera reunión que empezaría a trabajar de inmediato, ya que veía varios puntos jurídicos para defender los derechos de mi hija. Sin embargo, 2 días antes de la audiencia, la abogada se retiró repentinamente y nos comunicó por escrito que finalmente no veía argumentos suficientes para defender el caso. Esto es, como mínimo, llamativo. El mismo patrón se repitió al notificar citaciones. A medida que pasaban los años, varios agentes judiciales se negaron a colaborar y cuando un expediente era aceptado, a menudo era devuelto en el plazo de una semana. También surgió el mismo problema con los abogados de casación. Nunca tenían tiempo. Los tratados de las Naciones Unidas, supervisados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, establecen claramente y por escrito que las personas con discapacidad tienen derecho a protección, continuidad de cuidados, una existencia digna y acceso efectivo a recursos legales. Esos tratados no existen como mera formalidad. Bélgica los ha firmado, Bélgica se ha comprometido a cumplirlos. Y, sin embargo, aquí se ignoran, no se discuten. No se refutan en cuanto al fondo, simplemente no se aplican. Las peticiones, quejas y referencias a estos tratados se descartan como no urgentes, fuera de competencia o irrelevantes, como si los derechos humanos internacionales solo contaran cuando resultan política o administrativamente convenientes. El resultado es brutal. El Estado belga deja en la calle a una familia con una hija con discapacidad, provoca la cancelación de su cuenta bancaria sin notificación, suspende su prestación, retira su documento de identidad e incluso deja caer su atención médica, sin ofrecer ninguna forma de vivienda alternativa. La carta nunca nos llegó porque el Servicio Público Federal la envió a la dirección del desalojo, 9 meses después del desalojo. La Administración no podía limitarse a constatar una baja de oficio. Cuando el Estado primero deja a una familia sin dirección
y luego utiliza esa falta de dirección para suspender la prestación de una niña con discapacidad, eso ya no es administración normal, eso es castigar la vulnerabilidad. Cuando los tratados de las Naciones Unidas, concebidos como última red de protección para los más vulnerables, dejan de tener efecto en cuanto un caso se vuelve sensible o incómodo, pierden su función protectora y se convierten en mera simbología. Entonces la cuestión no es solo si Bélgica aplica correctamente esos tratados, sino también si los derechos humanos siguen siendo exigibles en la práctica cuando el propio Estado es parte del conflicto. Cuando el Estado belga no cumple los tratados que él mismo ha firmado, prácticamente no queda protección para las personas vulnerables. En un intento de oponernos a ello, contactamos con las Naciones Unidas y presentamos un expediente completo, incluidas pruebas en inglés. Aún así, el caso fue rechazado sobre la base de un argumento que dejaba claro que ni siquiera se había comprendido el asunto. Es difícil comprender que Bélgica firme tratados como instrumentos de protección, mientras ni las organizaciones de apoyo ni las Naciones Unidas en Ginebra se toman la molestia de intervenir realmente. Lo que debería ser una red de seguridad resulta no ofrecer ninguna protección cuando realmente importa.